sobre todo al poder establecido en tiempos en donde lamentablemente el rol de la prensa en algunos casos se confunde mucho con la propaganda gubernamental. Eloy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Punto de Encuentro. Bueno, quería comenzar un poco preguntándote cómo veías antes de entrar a Vacuna Gate y a todos los temas que están afectando directamente al Ejecutivo actual y al anterior. Quería preguntarte más bien cómo tú estás viendo esta campaña electoral. Parece, por las encuestas que se han publicado, que ningún candidato termina de despegar. Desde una óptica de periodista independiente, ¿cómo la ves? Sí, pues el puntero de la elección no opina, no tiene candidato, es el voto blanco, el voto viciado. Él es el puntero de la elección. Según las últimas encuestas, está por encima del 30%. Y de ahí lo que vemos, lo que yo he visto según la última encuesta de Ipsos, es un cuádruple empate. Forsyth, Lescano, Mendoza y Keiko Fujimori. El voto está dividido, no se sabe, cualquiera de esas cuatro personas podría pasar a segunda vuelta. Y de ahí lo que viene son los pitufos, ¿no? Candidatos que tienen entre 3 y 2%, bueno, algunos con 0,5%, que a estas alturas me parece de las elecciones ya están prácticamente fuera de carrera, ¿no? Digamos, hablando del pelotón de que da cuenta Ipsos del cuádruple empate, un poco yendo uno por uno, aparece una leve ventaja al candidato Forsyth. Hemos visto todos tweets bastante gráficos y elocuentes de tu parte sobre esta candidatura, pero cuéntanos un poco cómo ves al candidato Forsyth. ¿Crees que va a mantener esta ligera ventaja o va a terminar desplomándose? Las encuestas suelen ser tendencias. La tendencia de Forsyth va en caída libre. Yo creo que no pasa segunda vuelta. Eh, Creo que es un candidato bastante limitado. Basta ver sus últimas presentaciones, las dos últimas presentaciones que tuvo en el CADE, donde confundía Serum con Cerumex, ¿no? Una persona que parece que infraestructura, que quería hacer un ministerio de infraestructura, ¿no? Entonces, una persona o sea, es evidente su poca preparación, ¿no? Su poca capacidad política, su propio conocimiento, su propia capacidad de desarrollo de un pensamiento crítico. Es una persona bastante, pero bastante limitada. Pero yo sí creo que hay un sector de la prensa y un sector del empresariado que lo ve como un candidato potencial. Porque sencillamente el señor Forsyth, al no tener un sentido crítico, al no tener muchas lecturas, es el candidato manipulable perfecto. O sea, cualquier persona lo puede manipular. Por eso hay un sector de la prensa y un sector del empresariado que lo trata, que lo está sosteniendo todavía, pero su caída del señor Forsyth, la caída del señor Forsyth es inminente, ¿no? Me parece que el ex ministro Bruce acaba de unir a su campaña también, ¿no? Por lo que Sí, vi. sí. Se ha convertido en una combi. En estos momentos el señor Forsyth maneja una combi. Bueno, seamos un poquito, o sea, demos un poco el espacio. Es un chino. Estos carros que van por la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, donde ha metido pues a Nieto, a Bruce, a la señora Arévalo, a Joaquín Rey, a la señora Bafido, ya, todos están subiendo ese coche, pero es un carro que va sencillamente rumbo al despeñadero, ¿no? Keiko Fujimori, ¿cómo ves tú actualmente su performance en esta campaña y sus Yo posibilidades? yo soy abiertamente antifujimorista, ¿no? Pero eso no, o sea, no son unas ojeras para hacer el análisis político y para poder decir que es una candidata que creo que tiene una lectura, o sea, una lectura, por lo menos ha hecho una lectura. O sea, el señor George Forsyth no ha hecho una lectura del escenario político y por eso suelta cara a barbaridad. La señora Keiko Fujimori lo que busca es aferrarse al núcleo duro del fujimorismo, el albertismo, conseguir votos de un sector conservador y llegar al 10, 11% o quizás el 15% y asegurar su pase a segunda vuelta y jugarse el todo por el todo en ese escenario, ¿no? Para ella, yo tengo entendido, según fuentes con las que he conversado cercanas a ella, es que su sueño es pasar a segunda vuelta con Verónica Mendoza, ¿no? Porque ella al pasar con esa competidora ya prácticamente cree ella que sería la próxima presidenta del Perú. ¿Y tú qué piensas de esa segunda vuelta? ¿Crees que sería tan sencillo como aparentemente plantean tus fuentes respecto a la victoria de Keiko? Yo creo que no, yo creo que no es tan sencillo. O sea, hay que reconocer que no es una mala candidata. O sea, sabe llegar, sabe generar sentimientos, sabe generar polarizaciones,
sabe hacer llegar su mensaje. Yo me he visto todos la franja electoral que está pasando y no sé si tienes tú la misma sensación, Enrique, que la más elaborada parece ser la de Keiko Fujimori. La del señor Johnny Lescano es sentado en su sillón, hablando sobre el agua y hablando sobre los bancos y nada más, pero en cambio Keiko maneja muy bien el tema de la comunicación política. Además, o sea, a mí no me cae simpático el señor Carlos Raffo, pero es su asesor principal y el señor sabe de campañas políticas. ¿Qué opinas justamente de la de Verónica Mendoza, que también ha sacado spots últimamente y está en este pelotón que da cuenta a Ipsos como este cuádruple empate al que haces mención? ¿Cómo ves su campaña? Algunos dicen que en este último debate de alguna manera ha sacado un poquito ventaja de este debate cuádruple que justamente fue con Forsyth, con Guzmán y ¿cuál era el cuarto? Julio Forsyth, Guzmán Guzmán, eh, Verónica y y Keiko, pues Keiko, claro, 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 claro. claro. Pero Guzmán Dicen entró, que pues, entró de polizonte. Dicen que la sensación, y lo he visto un poco en redes, es que sin ser espectacular, Verónica quedó un poco mejor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves tanto el debate como su campaña? Lo que pasa es que la coyuntura ayuda mucho a Verónica. Eh, yo justamente revisé unas encuestas, o me hicieron llegar unas encuestas de más o menos de cómo estaba la sensación en la población peruana, y a diferencia de otras campañas, de las últimas dos campañas, había crecido el voto de los peruanos por una apuesta de la izquierda. Más o menos había crecido en un 15%. Entonces, y además eso, si le sumamos el tema de la pandemia, el tema de un Estado protector, de un sistema público de salud fuerte, un sistema público de educación fuerte, entonces el discurso de Verónica Mendoza, de cierto modo, tiene más acogida, ¿no? Porque además, o sea, este escándalo que ha pasado con el tema de los vacunagate, lo que te demuestra es que el sector empresarial peruano, la Universidad Católica de Heredia es una universidad privada, de cierto modo no funcionaba tan bien. Entonces yo creo que la cancha está preparada para Verónica Mendoza, pero a mí como candidata no me termina de convencer, porque tiene varias taras. En su lista está llevando a mucha gente que todavía se ha quedado, que piensa que el mundo es el de antes de la caída del muro de Berlín. Entonces eso le puede jugar una mala pasada a la señora Mendoza. Sí, sí, sin duda. Incluso tiene algunos candidatos al Parlamento eh, que hablan, digamos, abiertamente a favor del proceso de Chávez en Venezuela, cuestión que creo que no le va a ayudar mucho, ¿no? Claro, Sin duda claro. está en este pelotón, pero hay una cuestión que a mí me genera una sensación respecto a Verónica, y es un poco el potencial arraigo que puede tener en el sur, pero un poco afectado por la posibilidad de que una persona que levante banderas populistas, algo de izquierda, podría arrebatarle fácilmente. Digamos, en una elección que no está dada, si hubiera candidateado a Antauro Humala y tú hubieras hecho una encuesta en el sur sobre las mismas medidas, asumiendo que sean las mismas, y preguntándole a la gente a quién prefieren creerle, a Verónica o a Antauro, definitivamente le hubieran creído multitudinariamente a Antauro respecto a Verónica. No es Antauro, Mm. pero el surgimiento, por ejemplo, de un Lescano podría quitarle algún tipo de posibilidades en el sur, ¿no? Y justamente Lescano forma parte de este pelotón de cuatro que aparentemente, o por lo menos como da cuenta Ipsos, encabezan las encuestas. ¿Tú cómo lo ves a Lescano? Lescano hasta el momento es el outsider, es el irruptor de la política peruana. El tema es cuánto le va a alcanzar para llegar a esa segunda vuelta, ¿no? Porque además es un discurso poco articulado, o sea, sí es un discurso populista, por un lado, pero por otro lado es un discurso conservador en lo social, es bastante populista en lo económico, pero bastante conservador en lo social. Es un Frankenstein que puede terminar por asustar, ¿no? Yo tengo información de que la señora Verónica está muy, pero muy preocupada por el arraigo del escándalo en el sur. Prácticamente le ha quitado todos los votos. Es más, y he estado hablando con gente cercana a Verónica Mendoza y ellos justifican que Verónica ha tenido que suavizar su discurso, ser menos radical en el sur, pero para jalar votos de Lima, pero sencillamente centrarse en Lima ha hecho que se descuide del sur, y entonces Johnny Lescano ha podido capitalizar ahí algunos ciertos votos. Yo creo que depende mucho, es un momento decisivo porque el gran lastre del Lescano es su partido.
O sea, si en la nómina estaría el rostro del Lescano, estuviese algo que no sea acción popular, sencillamente, quizás le iría bien, pero su grave problema es su partido, entonces él tiene que empezar a desmarcarse por completo de su partido. Además, yo tengo entendido desde que desde su partido ya quieren boicotear su candidatura, porque el Escano le sería, una victoria del Escano básicamente sería el fin de Raúl Díaz Canseco, de Barnechea, de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Entonces, los principales enemigos del Escano ahorita son en su propio partido, en la Lampa. ¿Pero crees que este discurso relativo de cambio social no le ofrece de alguna manera una garantía a determinada gente que esté respaldada, por ejemplo, por un marco institucional como un partido más o menos todavía en pie, que además tiene alcaldías y gobiernos regionales, es decir, entre elegir una posibilidad de cambio social, pero sin ningún tipo de freno institucional, quizás algunos no pueden estar viendo en el escano una opción, digamos, de centro izquierda más fiable, y eso quizás puede estar haciendo que los votos de cierto sector progresista abandonen a Verón y que vayan al Escano. ¿No, no podría ser, es una variable? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que el segundo finalista de esta contienda electoral es Lescano de Verónica. Es una carrera de descarte. Los dos están compitiendo por ese segundo cupo. Y el otro cupo está compitiendo entre Keiko Fujimori y George Forsyth, ¿no? George Forsyth en caída y Keiko Fujimori, o sea, permanente, pero sin terminar de levantar, ¿no? Entonces, Verónica está muy preocupada por el tema del escándalo y creo que no sabe cómo detenerlo, porque es una marea que está creciendo y sencillamente la está revolcando. ¿Tú crees que ella tendría que radicalizar su mensaje? Pero yo creo que ni ella misma sabe cómo radicalizar su mensaje, porque si empieza a radicalizarse, va a empezar hablando como va a ser Trotsky, Stalin, ¿no? Yo creo que ella misma está un poco confundida, o sea, cómo se va a radicalizar más de lo que ya es, ¿no? Entonces, y puede terminar defendiendo a Maduro, ¿no? Entonces, No, ella está, eso ya está en camino, ¿no? Un poco con sus candidatos, está en camino a eso, ¿no? sí, no, Creo que lista parlamentaria, la verdad que le hace un poco de daño, ¿no? o sea, sí, sí, por ejemplo, yo he hablado con gente, tengo muchos amigos que están en la lista de Verónica Mendoza y entonces yo le digo, ¿quién sería el ministro de Economía? Que es es la gran pregunta, ¿no? Entonces, Bueno, con esa pregunta tan malvada, no sé si eres su amigo. No sé si eres su pero, amigo. pero me dicen Pedro Franco, o sea, yo Pedro Franco me parece un tipo muy honesto, pero sencillamente para ministro de Economía no da la talla, ¿no? O sea, no da la talla porque tiene un pensamiento muy radical, es muy poco conversador. Yo más apuesto, y siempre lo he creído así, que debería de ser para que el país salga adelante una especie de propuesta socialdemócrata, que yo no la estoy viendo. Quizás Julio Guzmán en algún momento se pareció a eso, pero lo que pasa Pero con es Julio Guzmán se ha convertido en una caricatura. El una, señor parece, exacto, me has quitado la palabra de la boca. Ese es un holograma de una cuestión, una caricatura, una sí, broma, un sí, poco de un intento de una aparente centroizquierda o socialdemocracia caricaturizada, ¿no? Mira, sí, yo hay no sé una si cuestión. Julio Guzmán está compitiendo por la presidencia o está compitiendo con JB y Carlos Álvarez. Bueno, yo no entiendo en qué mente algún estratega político creyeron que graficar al Perú un proyecto político peruano en un micro era lo que se requería para la campaña, además forzando a hablar en lo que ellos creen como un peruano achorado, ¿no? Ujú. Entre él y Susel Paredes, no sé, a mí me parece eso hasta una falta de respeto para la gente de que trabaja en el transporte público, ¿no? Por más que Sí, evidentemente hay malos elementos, pero esa caricaturización realmente muy mal, ¿no? Muy terriblemente mal. no Ahora, solo eso, no solo eso, meter a los influencers, o sea, ¿qué busca? El señor Julio Guzmán se la pasó hay una, los hay una, 5 años, hablemos de eso si quiere. hay un tuit tuyo, porque quería pasar Ajá. a los otros candidatos también. Hay un tuit tuyo que quería recordarte, que me Ujú. pareció muy duro, lo cual no quiere decir que no sea verdad. Y decías que los influencers en política de hoy son lo que fueron las figuras Las de vedettes, farándula
o las vedettes, de algún modo, en la política hace unos años, ¿no? ¿Tanto así lo crees? Sí, claro, claro. O sea, lo que Julio Guzmán, los 5 años desde que lo sacaron de la contienda electoral, lo que dijo es que él buscaba formar un partido serio, cuadros técnicos, y entonces al momento de la definición, cuando tiene que armar su lista, mete a influencers, ¿no? Personas que sencillamente no han hecho trayectoria política, que tampoco tienen un currículo descollante, que no tienen una carrera profesional admirable, y sencillamente los empezó a meter a la lista con puestos expectantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso, y yo no tengo ningún temor en decir nombre, el caso, ¿cuál es el mérito de la señora Patricia Gamarra o la señorita Patricia Gamarra para entrar a la lista de Julio Guzmán? O sea, tener 100.000 seguidores. Entonces, es lo mismo que hacía el Fujimorismo en su momento, es lo mismo que hacían estos partidos que solamente Eh, ponían a figuras para jalar votos. Entonces, pero se equivocó porque sencillamente es otro escenario, no es el escenario actual. el clásico concepto de la antipolítica, ¿no? Sí, Un sí, o sea, poco. lo que está haciendo Julio Guzmán es antipolítica, él no se ha dado cuenta o sea, está haciendo lo mismo que hizo el Fujimorismo. O sea, Julio Guzmán ha fujimorizado al Partido Morado, en vez de respetar la trayectoria política, lo que está haciendo es poner cuadros supuestamente populares para tener arrastre, pero eso ha sido un efecto boomerang como estamos viendo hasta ahorita. Y además yo te digo, de muy buena fe, a alguna gente a la que conozco, votaron por el Partido Morado en enero. Algunos, claro, salieron espantados luego de la corrida del señor por Ocharán, ¿no? Pero algunos sí Ujú. persistieron en su intención, votaron por él en enero y decían que eran centristas y eran profesional y técnicamente preparados. Pero luego de la lista parlamentaria, de las declaraciones de los candidatos y de todo lo que ha pasado, creo que han perdido esa virtud de aparentemente centristas y sobre todo llevan gente técnicamente preparada. Se ha desfigurado de una manera muy fuerte. Incluso la misma Ipsos creo que lo pone ya en 3%, ¿no? Lo ha hecho bajar un par de puntos, aún peor de lo que estaba. Y eso que está jugando con el margen de error, porque puede ser que esté en 3 como que tenga uno el señor Guzmán, Y la verdad sencillamente, o que, sea, ya que hemos hablado bastante de Guzmán, quiero preguntarte por otros candidatos que no ujú. son estos cuatro. Urresti, ¿cómo lo es? Urresti tiene el gran lastre que es él, ¿no? O sea, él mismo, el problema es que él mismo se boicotea con sus afirmaciones. Él se está pegando al palo populista extremo, ¿no? ONP, AFP, tirarse abajo a los bancos, pero lo que pasa es que la gente está viendo de que no es una salida porque no tiene cuadros. O sea, su principal cuadro es el señor Luna, que ya sabemos toda la contracampaña, todo lo que sabemos de él, ¿no? Porque no es contracampaña, en el caso de él es sencillamente hechos, ¿no? Eh, no creo que le alcance, no creo que le alcance. Si bien no es mal candidato, tiene una forma de llegar a la población, pero me parece que no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la salida de la población no está buscando eso, está buscando una alternativa, está buscando una propuesta lógica, una propuesta coherente, y en el señor Urresti no hay eso, parece. López Aliaga, ¿cómo lo ves? Él es el principal competidor de Keiko Fujimori en esa ala conservadora. Sí tiene un plan, tiene propuestas, pero él es poco carismático, ¿no? Entonces yo siempre, cuando hablaba con mis profesores en España y me decían, ¿por qué? Ellos se quedaban sorprendidos de por qué en el Perú para ser candidato presidencial con expectativa o con chances de ganar tienes que ser carismático. O sea, no, o sea la ciudadanía peruana tenemos una debilidad por el caudillismo, tenemos una debilidad por el populismo, o sea, un candidato presidencial tiene que bailar, tiene que comer en mercados y tiene que agarrar niños de todos lados. Si bien la campaña ahora no se puede hacer de ese tipo, pero el señor López Aliaga no te genera, tú le ves las entrevistas, nunca lo ves sonreír, es un tipo bastante parco, sin simpatía, sin carisma, pese a que tiene propuestas. O sea, hay que reconocer que es un señor que tiene propuestas, pero que no las sabe expresar muy bien, ¿no? Y que su forma tosca de presentarlas te hace dejarlo de lado o sencillamente no prestarle atención. Tú me dices que es probablemente el principal competidor de Keiko en esta, digamos, derecha conservadora de alguna forma. Ujú. ¿Tú no lo ves a De Soto entonces entrando en una triple enfrentamiento con ellos dos? ¿Lo ves en otro espectro o lo ves fuera de combate? Eh, o sea, están en el mismo espectro los tres, ¿no? Es claro, ¿no? Pero
pero hay una competencia aparte entre De Soto y López Aliaga, por quién es más antipático. Y yo creo que hasta ahorita la va ganando De Soto, ¿no? O sea, es muy soberbio, quizás, o sea, me parece que es el candidato más preparado, sin ninguna duda. O sea, si lo comparamos a él al costado de George Forsyth, eh, el señor De Soto tiene una serie de libros, dos libros por lo menos que son bestsellers. El señor George Forsyth no leyó ni siquiera, eh, no sé, Caperucita Roja. Entonces, o sea, si lo vemos así, el señor De Soto es un buen cuadro, es una persona que sí tiene CV, pero sencillamente es un mal candidato. Sí, pues hay Lo una peor que competencia puede, en ese mismo espectro. lo peor que puede para un candidato presidencial es ser arrogante, ¿no? Y el señor De Soto es arrogante. ¿No ves posibilidad de que ningún otro, llámese pues un Humala o algunos de los que están fuera de los que hemos conversado, puedan tener alguna posibilidad de avanzar un poco de los que, digamos, no hemos mencionado? El Yo creo cura que a estas, Arana, Castillo, alguno. yo creo que a estas alturas ya no. Yo creo que ya se está cerrando el escenario en los cuatro. Si el señor Guzmán se hace una metamorfosis, se hace una cirugía plástica, podría ser, pero sencillamente no creo que le alcance tiempo, ¿no? El señor De Soto podría también ser doctor, pero de ahí, o sea, De Soto y Guzmán son los que podrían entrar, y Urresti, ¿no? Pero Urresti parece que está un poco atontado, no está concentrado en la campaña, pero yo ya cerraría la competencia en los cuatro y con las dos ternas que te decía, ¿no? Verónica Lescano, uno de los dos pasa a segunda vuelta, y Forsyth con Keiko Fujimori. En la parlamentaria, última pregunta de estas electorales, ¿tú crees que el FREPAP va a pasar la valla? Yo sí creo que puede pasar la valla. Sí creo que puede A pasar la mí valla. yo tengo la misma percepción, por eso te lo Sí, preguntaba. Creo que podría arañar el 5% y entrar a mantener una cuota parlamentaria, a pesar de no tener candidato presidencial. porque, claro, porque, o sea, la comunidad religiosa israelita creció bastante y ellos son así, por lo menos ahí están todos los votos asegurados. Y si eso lo extendemos a las familias que son de personas creyentes en este grupo religioso, va creciendo. Y además yo creo que no ha hecho, a pesar de todo, no ha hecho una mala gestión durante su paso por el Congreso. Han estado, han tenido propuestas interesantes. Por ejemplo, te cuento algo. Yo saqué, no sé si lo del TC, lo del Telefónica, este reciente fallo del TC, donde le condonan una deuda de 729 millones a Telefónica, que es una deuda que son la mayor parte que son intereses, ¿no? Intereses moratorios. Los únicos congresistas que me han llamado preguntándome por esa información porque están interesados han sido los del FREPAP, Mm. preguntándome por el fallo y están interesados. Es más, tengo entendido que están interesados en presentar una acusación constitucional contra los 5 magistrados que han dado ese fallo escandaloso. Fíjate. Muy interesante, muy interesante. Y tienen una plataforma sumamente popular. Claro, algunos seguramente la tildarán de irresponsables, pero lo cierto es que tienen mucho trabajo de a pie acumulado, ¿no? Durante muchísimos años. Yo Mm, nunca he visto que en las últimas elecciones hayan bajado de 2.8, y bueno, y explotaron en enero, pues, ¿no? Ayudados aparte claro. también por algún voto un poco de rechazo a todo, ¿no? Que ya los llevó pues a 9%. Pero al 5 Y, de y además, repente pueden llegar. y además la cifra repartidora, si tú sacas en votos efectivos un 3%, con cifra repartidora puede llegar al 5%. Y el ausentismo que yo creo que va a ser alto, ¿no? También, también, sí, sí. Sí, Y que sí, no entrando, sé si pasa, somos Perú, mm, porque en el caso, a justo diferencia, nos habíamos olvidado porque íbamos a hablar ahora ya de Lagarto, pero ¿cómo ve su futuro político? Yo veo dos no son, caminos, inhabilitación, imaginando que no lo inhabiliten, electoralmente, ¿cómo crees que le puede ir? bueno, no somos los únicos que nos hemos olvidado de Somos Perú y de señor Salaverry, ¿no? Ya, yo creo que la población ya se olvidó del señor Salaverry, ¿no? Además, qué triste papel, no sé. Es un souvenir eh, de Vizcarra, ¿no? Un llavero. Sí, eso es, se ha convertido en un souvenir. Qué mal acabar así, ¿no? Qué mal, o sea, un presidente del Congreso, acabar de souvenir del señor Lagarto, ¿no? Qué mal, ¿no? Entonces, yo también creo como tú, o sea, y además yo creo que los dos caminos no son descartables, o sea, el señor
la inhabilitación política yo creo que está encaminada. Además, ya tienen los votos, tengo entendido. Y la cárcel le espera muy próximamente, ¿no? Más bien hay que ver. Bueno, le tocaría el Barbadillo. Me imagino. Justo tú sabes que en Barbadillo habían hecho una segunda sede para otro presidente, pero no era para él. La hizo su gestión, mira, fíjate cómo es la vida, ¿no? Le hizo su gestión, pero pensando en Toledo. Pero al final el señor Vizcarra es el que parece que va a ser el inquilino de esa prisión. Y imaginando que no lo inhabiliten, yo dudo muchísimo que le pueda alcanzar los votos para tener no solamente 5%, sino tener representantes en más de 2 jurisdicciones, que es lo que se requiere para justamente Ujú. pasar la valla, ¿no? Creo que eso está difícil. Ahora, tú, ¿cómo ves este asunto de Vacunagate en general? Que has sido tú muy crítico con Vizcarra en el poder, cosa bastante rara, porque había una Ujú. opinión, no digo pública, una opinión mediática monocorde a Sí. favor de Vizcarra que prácticamente le perdonaba absolutamente todo, ¿no? Yo creo que hubieran inventado algún tipo de justificación si lo hubieran encontrado pues asesinando a un niño hemipléjico, ¿no? O sea, estoy seguro que le hubieran perdonado todo, hasta Ujú. evidentemente que fue vacado. Pero ¿cómo tú ves este desenlace? Primero se vacuna él, luego aparece que está vacunada Macetti, las listas, ¿crees que van a salir a flote los nombres que faltan? ¿Cómo lo ves tú? ¿Has estado investigando un poco el tema? ¿Cómo lo sientes? Yo me desilusioné de Martín Vizcarra muy pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hice un reportaje, creo que fue en el 2018 cuando él entró en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, justamente sobre esta obra que él hizo de no, perdón, de La Loma de Hilo, que me acuerdo que cuando saqué el reportaje, hablé con las personas, era una estafa evidente, ¿no? Era un proyecto hecho justamente para robar. En los últimos días de su gestión, entregar a dedo, una obra rapidísima, que al final mucha gente invirtió en ella y nunca terminó recibiendo eso. Además, y cuando yo publiqué la nota, el señor Vizcarra con su asesor Oscar Vázquez hicieron un operativo para tratar de desprestigiarme y desprestigiar el semanario. Fracasaron. Entonces yo dije, este señor es lo peor. Desde ahí yo dije, ya más o menos pintaba de lo que lo conocemos, ¿no? Y que se ha revelado como un miserable, ¿no? Y la prensa, pese a eso, pues, el tema de esta miel llamada la publicidad estatal, ¿no? Y además no solamente la publicidad estatal, porque el peruano tenemos una debilidad por los caudillistas, tenemos una debilidad por crear falsos valores, ¿no? Y el señor Vizcarra era uno de esos, tratar de levantar a personas que no se lo merecen, personas que sencillamente son minusválidas intelectualmente y engrandecerlo como si fueran grandes estadistas, y eso fue lo que pasó con el señor Vizcarra. Eh, el tema de las vacunas y todo lo que hemos sabido es más de lo mismo, ¿no? O sea, es el señor Vizcarra haciendo lo mismo que hacía en el gobierno regional, que escuchamos los audios de Karen Roca donde revelaba este triste papel, ¿no? Y ahora nos hemos enterado que era un señor que creía en videntes, que creía, o sea, que tomó la decisión de cerrar el Congreso porque se lo aconsejó un chamán, me parece, el señor Hajimin. Ahora, Entonces, yo no sé qué es peor, ¿no? Que se lo aconseje Jaime o Richard Swing. Creo que ambas fíjate, cuestiones eran vergonzosas de todas maneras, ¿no? Muy los complicado. dos eran asesores, ¿no? Era Sí. el efecto Luciérnaga también, el señor se sentía, o sea, te rodeas de mediocres, ¿no? O sea, lo peor que puede hacer un mediocre es rodearse de mediocres y de gente caricaturesca como lo que hizo el señor, el Fue señor, el señor un Vizcarra. reyesuelo, ¿no? Básicamente, un reyesuelo rodeado de bufones. Terminó Sí, siendo sí, eso. sí. Eso es lo que y muchos periodistas terminaron también haciendo el papel de bufones. Imagínate, terrible. Pero luego nos enteramos que también Macetti, y ahí un poco uno se pregunta, ¿no? Si habían críticas cada vez mucho más amplias y plurales sobre la estrategia sanitaria del vizcarrismo, ¿por qué el gobierno de transición insistió con Pilar Macetti en el MINSA? Se supone que habría un nuevo gobierno y se podía cambiar esta estrategia que ya tenía, como te digo, encima los reflectores. Sin embargo, insisten en ella. Luego terminan lamentando su salida, acusando al Parlamento, y al final los morados tienen que todos prácticamente salir al unísono diciendo que se sienten decepcionados por cómo le ha mentido al país, ¿no? Pero
¿Es acaso el gobierno morado, en tu percepción, una suerte de vizcarrismo? ¿Es lo mismo? ¿Por qué insistir, por ejemplo, como te digo, en Macetti? ¿Qué explicación encuentras tú? Es que yo no le llamaría gobierno de transición como se suele llamar. Sencillamente estamos viviendo, este es el desgobierno. Hoy día César Hildebrand dijo que en una entrevista que dio a un canal de YouTube diciendo de que el señor Sagasti era parte del mobiliario del Palacio de Gobierno. Es una persona intrascendente, una persona que no sabe tomar decisiones, una persona que... El país está a la deriva, o sea, el país está a la deriva. El señor Vizcarra sí, hay que reconocer que el señor Vizcarra sí era un mandatario, o sea, sí tomaba la red del país, pero lo que estamos viendo con ¿Tú el señor le, Sagasti, ¿Tú le crees a Sagasti que desconocía a todos estos vacunados que se estaban vacunando en sus narices? yo creo que sí, yo creo que sí, sí creo que pues porque se sintió la indignación. O sea, Sagasti es casi intrascendente políticamente, pero no tiene fama de mentiroso, ¿no? Es una persona que se ha ganado la vida en el mundo académico, ¿no? Y justo antes que me olvide el tema de la universidad, yo creo que no hay más lista. ¿Por qué? Porque sencillamente la Universidad Cayetano Heredia, o sea, la lista que hemos conocido es la que entregó la Cayetano Heredia, porque se la pidió el Instituto Nacional de Salud. No creo que la Cayetano Heredia esté guardando más información porque sencillamente sería el fin de su existencia como universidad. Si ya está desprestigiada, como lo estamos viendo, si ahora nos enteramos de que había una segunda lista y que la Universidad Cayetano Heredia estaba mintiendo, es la ruina de la universidad, ¿no? Bueno, ha sorprendido encontrar al hermano de Vizcarra en esa lista y evidentemente a otros personajes, ¿no? Bastante, de verdad, un fin para este sector muy, 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 muy feo, ¿no? Pero dentro de esta continuidad o de este desgobierno, que yo creo que, digamos, coge lo peor del vizcarrismo, o sea, es una continuidad justamente el no toma de decisiones, pero en lo sanitario sobre todo. Y acá quiero entender algo que ha sido además producto de alguna de tus investigaciones. Yo no puedo entender qué tan eficiente puede ser la señora Molinelli, la verdad no lo entiendo, que por qué ha sido jefa de salud de Kuczynski, de Vizcarra, Merino no la sacó y continúa con Sagasti. Ha estado al frente de salud con 4 presidentes de la República distintos. ¿Es tremendamente eficiente o qué has descubierto tú en tu investigación? Me gustaría que la puedas compartir también con quienes nos puedan ver. Es un completo enigma. Yo también trato de descifrar qué es lo que tiene la señora Molinelli para tener el visto bueno de cuatro presidentes, no uno, es un paréntesis, ¿no? El señor Merino, pero igual, o sea, no la sacan, no la destituyen. También tiene, la señora Molinelli tiene algo que quizás los periodistas no sabemos, pero los reportajes que hemos hecho desde el foco sencillamente demuestran un nivel de ineficiencia, un nivel de contrataciones y compras que están seriamente bajo sospechas, no solamente por lo que hemos nosotros investigados, sino son informes de Contraloría donde sencillamente hablan de direccionamientos de, por ejemplo, las pruebas rápidas, una contratación de 41 millones de soles que se hizo en pocas horas y al final se terminó descubriendo de que las pruebas rápidas que habían entregado no eran las adecuadas. Está el tema de los hospitales temporales. O sea, hicimos un especial de 5 capítulos. Y lo que te quedaba la sensación es un reportaje bastante extenso que, y bastante riguroso que nos tomó tiempo. Entonces lo que te queda es que sencillamente bajo la gestión de la señora Morinelli en salud se han hecho compras irregulares. Lo decimos nosotros en base a documentos y también lo dice la Contraloría, pero sencillamente nosotros lo preguntamos a la Premier si en algún momento o después de nuestros reportajes estaba evaluando la continuidad de la señora Morinelli y políticamente la señora Bermúdez la respaldó. Entonces, bueno, es un tema de decisión política y sí, pues también es un enigma para mí este, esta situación de la señora Muriel, en el cual, claro, cuatro gobiernos y sencillamente la señora se ha mantenido en el cargo. Y además recordemos que fue viceministra de Vizcarra, ¿no? Y estuvo alrededor un poco de este escándalo de la adenda de Chinchero, lo cual es un asunto también bastante delicado, ¿no? Ahora, ha habido reacción, me parece, por el reportaje que ustedes publicaron, por la investigación que publicaron en el Foco. Me parece que les han enviado cartas notariales, ¿verdad? Sí, la señora Molinelli nos mandó una carta normal, una carta simple, y nos mandó una carta notarial
diciendo que nos daba 48 horas para, perdón, 24 horas para rectificarnos. Obviamente, en la carta la señora no decía rectificar qué, ¿no? O sea, el reportaje tiene aproximadamente 40.000 palabras y la señora no dice, usted rectifíquese, pero ¿cuál de las 40.000 palabras la señora cree que nosotros hemos metido? Obviamente nosotros le respondimos, dijimos, señora, nada que rectificar, si usted tiene todo el derecho de recurrir al Poder Judicial y nosotros de defender nuestro reportaje, que ha sido, creo, uno de los reportajes más limpios y más rigurosos que he hecho, tanto así de que durante 2 semanas a la señora Molinelli y a su equipo de trabajo en salud le pedimos una entrevista para poder escuchar sus descargos, una reunión con ella, con otro vocero, y sencillamente nos ignoraron por completo. El reportaje salió publicado sin los descargos ni los comentarios de salud. Hay un asunto que ha estructurado de alguna forma la política desde lo negativo, digamos, en los últimos años, que es el tema de la influencia de las constructoras justamente en la política, ¿no? Y lamentablemente me parece que sobre esto, sobre el Club de la Construcción, que estaba muy relacionado con Vizcarra, y sobre los mismos brasileños, casi no hay ningún tipo de reflexión de casi ningún candidato a la presidencia. Eh, y esto creo que va a ser un poco complicado cuando tiene sin duda todavía mucha tela que cortar en este tema. Eh, ¿Cuánto crees que todavía falta, digamos, profundizar alrededor de la lucha contra la corrupción en el país, sobre todo alrededor de los temas de infraestructura, como como el tema Lavallato y el tema del Club de la Construcción? ¿Cómo lo ves tú? Los candidatos ni siquiera reflexionaron sobre la pandemia. Estaba revisando los planes de gobierno y la ignorancia y sencillamente la poca profundidad de las propuestas para luchar contra la pandemia en las posturas presidenciales es totalmente deprimente. Y si la pandemia, que es el gran tema del momento, es el caso más urgente que tenemos que resolver, no le toma la debida importancia un tema que podría ser menos interesantes en esta situación, como es el tema de la lucha anticorrupción, está brillando por su ausencia, ¿no? El señor Forsyth lo único que sabe decir es pena de muerte, una de estos clichés a los corruptos. La señora Keiko Fujimori ha hablado sobre un shock anticorrupción y nada más, y nada más. No han hablado justamente lo que dice y el tema Lavallato y las investigaciones, cómo fortalecer la Procuraduría, crear un SAR anticorrupción, cómo dotar de más presupuesto a las fiscalías anticorrupción, cómo dotar de presupuesto a los juzgados anticorrupción. Nada, sencillamente el país está a la deriva en estos momentos con la gestión del señor Sagasti y por lo que se ve, no hay propuestas que por lo menos entusiasmen a solucionar ese tema tan álgido como es la corrupción. Hay un punto importante justo que tú haces, digamos, periodismo de investigación, que tiene un poco que ver con el tema de los medios. ¿Crees que la pauta publicitaria ha sido utilizada para instrumentalizar a los medios de comunicación para ser propagandistas del gobierno de turno? Y en todo caso, ¿crees que esto de alguna forma tendría que tener algún tipo de reforma o algún tipo de cambio? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, claro. O sea, yo estoy abiertamente. Lo que pasa es que yo digo que el periodismo se empezó a joder cuando dejó de vivir de sus lectores, dejó de vivir del tiraje que vendían y pasó a vivir de la publicidad. Entonces, sencillamente los medios de comunicación cambiaron de dueño en ese momento. Antes los dueños eran los lectores, el público, el ciudadano, y los dueños de los medios pasaron a ser los grandes anunciantes, ¿no? Y no solamente la publicidad estatal, la publicidad privada es tremenda. Por ejemplo, nosotros hemos sacado esta nota sobre el escandaloso fallo del TC contra Telefónica, contra Movistar. Todos los medios han guardado silencio. El único que ha sacado un reportaje de una página ha sido ya La República y Expreso, que sacó creo que media página. Y el resto de medios, los canales de televisión, los medios del Grupo El Comercio han guardado silencio con un fallo tan escandaloso que perjudica las arcas del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, el Movistar y Telefónica son los grandes anunciantes de los medios de comunicación y sí, se ha convertido en una especie de bozal para muchos periodistas y para muchos medios de comunicación, la publicidad tanto privada como estatal, cuando nuestra función es justamente estar en la otra orilla, hacer una especie de contrapoder para investigar a los medios, ¿no?
Y no solamente eso, también hay otros intereses, ¿no? Por ejemplo, el papel del Grupo de la República, ¿no? Uno cuando lee la República no sabe si está leyendo el peruano o está leyendo la República. El nivel de oficialismo que ha caído el Grupo de la República es tremendo. Ellos ya no hacen periodismo, lo que ellos hacen es, se han vuelto un boletín de Palacio de Gobierno. La verdad terrible. Ahora, ¿cómo sería un poco el reto del periodismo en estos tiempos, dado que tú justamente señalas la influencia del financiamiento no solamente público, sino también privado? De alguna manera habría que empezar a pensar, a pensar esto, ¿no? ¿Cómo se puede mantener una forma independiente de presentar los hechos, o lo más independiente posible, o objetiva posible dentro de lo que se puede, pero con la posibilidad de que esta alternativa también subsista? Un poco, ¿cómo ves tú el reto del periodismo en los próximos años? El reto, yo creo, e Internet nos ha abierto la puerta, es empezar a hacer periodismo que lleve a sus lectores. Este modelo de suscripción o sea, de gente que quiere apoyar al medio, en cierto modo te hace independiente. Weber lo decía hace más de 100, sí, hace más de 100 años, cuando hizo su famoso discurso de la política como profesión. El grave problema del periodismo y los periodistas es su independencia económica. Para que un periodista sea libre, lo primero que tiene que hacer es ser libre independiente, o sea, ser libre económicamente. Si no es eso, sencillamente no va a poder hacer periodismo independiente. Entonces, tenemos que revertir esta figura de depender de la publicidad para volver a depender de nuestros suscriptores. Es el único camino que yo veo para el periodismo independiente. Y el mundo digital de alguna manera abre esa puerta también, ¿no? De alguna forma el mundo digital creo que lo facilita, de alguna manera los costos, digamos, no son de la misma dimensión como poner pues un diario, un medio impreso, ¿no? Que son mucho más grandes. Así es, así es. Es una oportunidad. Por ejemplo, el Foco, crear la página web del Foco y armar toda la estructura que nos costó 1.500 soles. Y con eso estamos trabajando y listo. Pero antes, claro, para tener un medio necesitabas tener un capital tremendo para contratar una rotativa o sencillamente para comprar todos los equipos que necesitan una radio o una televisora. ¿Y cuántos son ustedes en el foco? Si no es indiscreción. Somos 6. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son los proyectos que ahora están en mira? ¿Qué investigaciones están en mira o cuáles se están planteando avanzar? En el Foco tenemos un lema que se llama periodismo sin intocables. Entonces, cada una de las personas tiene sus preferencias políticas, ¿no? Como todos lo podemos tener, ¿no? Pero sencillamente dividimos el ciudadano del profesional, del periodista. Entonces, cuando yo hago periodismo, investigo a todos. Entonces, investigo a privados, investigo a públicos, investigo a gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, y con tal, la única forma de hacer periodismo independiente es tener algo bien claro. O sea, tú te debes a tu público y lo que tú haces es publicar información de interés público, información que va a ayudar al ciudadano a tomar buenas decisiones y a su vez a fortalecer la democracia. La única pregunta que tiene que hacer un periodista antes de divulgar una información o de investigar un caso es, ¿esto tiene relevancia pública? Si la respuesta es sí, listo, entonces se va para adelante y eso es lo que tratamos de hacer desde el foco. ¿Y en qué casos? Estamos justo trabajando en el tema de hacer sostenible el foco. Ya tiene, como bien dijiste, tiene 7 meses de existencia, 6 meses en línea, y lo que queremos hacer a partir de ahora es cómo vamos a lanzar un sistema de suscripción o de apoyo a nuestros lectores para tratar de que este tipo de periodismo se mantenga y siga viviendo esta suerte de periodismo sin intocables. Si ven nuestros reportajes, hemos investigado a todos. Hemos investigado a Keiko Fujimori, hemos investigado a Vizcarra, hemos investigado a la señora Molinelli, la gestión de la señora Molinelli, hemos investigado a Sagasti. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Sin tintes políticos y solamente teniendo en el foco el tema del interés público. Muy bien, última pregunta un poco. Dada esta gestión de la pandemia, ha salido Ugarte ahora a decir que los miembros de mesa no van a ser vacunados. ¿Tú crees que de alguna manera peligra la posibilidad de la realización de las elecciones del 11 de abril, tal como lo ves? Yo lo veo difícil porque sería una ruptura democrática.
Las elecciones están, o sea, si el señor Sagasti o la gestión del señor Sagasti decide postergar las elecciones, sencillamente pasa a convertirse en un gobierno de facto. Y todos los organismos internacionales tendrían que pronunciarse. O sea, tomando medidas, tomando las precauciones, trayendo vacunas, impulsando el uso de mascarillas, fiscalizando a las personas que cumplan los protocolos sanitarios, las elecciones tienen que llevarse adelante. Sencillamente, si se postergan las elecciones, estamos hablando de un gobierno que ha roto el orden democrático. Y eso debe generar indignación en la ciudadanía y voces de protesta. Las elecciones yo creo que no deben ser postergadas y no creo que el señor Sagasti se atreva a hacer eso. Muchas gracias, Eloy Marchán. Ha estado con nosotros en esta conversación habitual de los viernes. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través de Punto de Encuentro. Muy buenas noches. Buenas noches, Eloy. Muchas gracias. Gracias, Enrique.